Bueno, la reproducción vegetativa o reproducción asexual, en algunas plantas incluso las hojas son capaces de llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, en esta begonia vamos a realizarle unos cortes en la hoja para que ésta pueda absorber el agua y los minerales que normalmente absorbe a través de la raíz. La posicionamos sobre la tierra. Al cabo de 3 semanas la hoja ya habrá desarrollado raíces y al cabo de unas pocas semanas ya tendrá tallo y nuevas hojas, y al cabo de 6 meses ya tendremos una planta, una begonia completamente nueva, casi al mismo tiempo que le llevaría hacerlo a través de una semilla. La reproducción vegetativa también se puede llevar a cabo por medio de los tallos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a recortar un geranio, ¿sí? Y se le va a arrancar las hojas inferiores. Se coloca ese esqueje en el agua y se mantiene a la luz del día. Al cabo de unas pocas semanas, pues ya le habrá brotado raíces y se puede plantar en tierra. Y con cierto cuidado, pues en 3 meses ya tendremos un nuevo geranio. Bueno, otro tipo de reproducción vegetativa o asexual es, por ejemplo, el lirio, ¿sí? Allí se ve el rizoma, ¿sí? Vemos cómo le crecen tallos, ¿sí? O rizomas, de los cuales se producen nuevas plantas. Aquí vemos en cámara lenta cómo de los tallos va creciendo nuevas plantas. Y aproximadamente en un mes, pues ya el lirio crecerá por sí solo. Aquí vemos más tipos de plantas que tienen rizomas, ¿sí? Las cuales se reproducen por sí solas. Por ejemplo, los tulipanes, ellas crecen a través de algo que se llama el bulbo. Entonces a cada bulbo le crece uno más pequeño y cada uno de ellos va a ser una nueva planta. En este caso, un tulipán. El bulbo almacena alimentos que pueden ser utilizados por una nueva planta. Ellos se almacenan en capas, ¿sí? Y en el centro pues encontraremos una yema. Si por ejemplo yo trasplanto ese bulbo en la tierra, de allí nacerá una nueva planta. Entonces aquí en cámara lenta vemos cómo va a crecer una nueva planta. Y aquí vemos, y ya cuando la planta tenga pues sus propias hojas, producirá su propio alimento. Por ejemplo, la cebolla es un bulbo de la planta de cebolla, ¿sí? Igual tiene sus capas que provisionan de comida, ¿sí? A las yemas. Por ejemplo, los gladiolos también puede crecer a través de otros tallos subterráneos. Estos se llaman los cormos, que son parecidos a los bulbos. Entonces, si yo planto un cormo de gladiolo, entonces igual a través del tallo se absorbe el alimento y va a crecer una nueva planta. Por ejemplo, la papa, ¿sí? También proporciona un tubérculo, ¿sí? Del cual podemos obtener nuevas plantas. Entonces, esas semillitas o ojos que le salen a las
a las patatas son yemas, ¿sí? Y de ellos puede crecer nuevas plantas. Si plantamos estos bulbos, pues de ellos van a nacer nuevas plantas. Entonces aquí vemos un nuevo ejemplo de reproducción asexual, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tomamos un esqueje de un manzano y se le puede juntar, ¿sí? una rama de otra especie y se va a crecer una nueva planta, ¿sí? Esto se llama el injerto. Y pues dará manzanas de donde fueron cortadas, ¿sí? Muchas frutas pues son cultivadas a partir de este método, ¿sí? Entonces ellas, cuando uno las abre, no tienen semillas, ¿sí? Entonces estas plantas no se podrían reproducir sexualmente, ¿sí? Tendría que hacerlo a través de injerto o a través de esquejes, ¿sí? Aquí también vemos un injerto, ¿sí? En este caso de yemas de diferentes frutos. Entonces juntamos tanto de una planta como de otra y va a crecer. En este caso eran naranjas. Por ejemplo, en las rosas también se pueden hacer injertos. Entonces, por ejemplo, de esta rosa se le puede insertar tallos de otras rosas que provienen de plantas más fuertes. Entonces van a crecer rosas pues más bonitas y con tallos fuertes. Buenos días, niños, bienvenidos a la clase de ciencias. Esta semana veremos la reproducción en las plantas. Recordemos que las plantas son los seres vivos más importantes, especialmente para nosotros los humanos, pues estos producen el oxígeno que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, producen el alimento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo estas plantas se reproducen en la naturaleza. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las plantas se reproducen de manera sexual y asexual. Esta semana nos enfocaremos en la reproducción asexual. ¿Qué es? Es cuando a partir de una parte de una planta adulta se produce una planta nueva. Entonces, este proceso se puede llevar a cabo de forma natural o de forma artificial. La forma natural entonces se puede llevar a cabo por tres procesos: por el estolón, por tubérculos o por rizomas. Y la forma artificial por esquejes, por injerto o por acodo. Ahorita pues vamos a desarrollar cada uno de estos procesos detenidamente. Entonces empecemos con el proceso natural, por estolón. Entonces, ¿qué quiere decir por estolón? Este se da cuando un tallo tiene contacto con la superficie del suelo y genera raíces y nuevos tallos. Entonces aquí en la grafiquita alcanzamos a ver, ¿sí?, que parte un tallo y de allí empiezan a salir raíces de las cuales va a crecer una nueva planta. Por tubérculos. Entonces los tubérculos son unos tallos gruesos que tienen unas capas y tienen unas gemas. Estas generalmente se encuentran bajo la tierra. Y a partir de allí, de esas gemas, ¿sí?, que están protegidas por las capas, por estas capas que vemos acá, producen nuevas plantas. Y la última manera es por rizomas. Entonces, los rizomas sucede cuando hay un tallo
que es subterráneo, crece de forma horizontal y a partir de ellos empiezan a producirse nuevas plantas, ¿sí? Cuando ya se empieza a producir nuevas plantas, se puede cortar el tallo de la planta donde se desprendía y de allí vamos a obtener nuevas plantas. Ahora vamos a ver la forma artificial. Entonces, en la forma artificial, a diferencia de la natural, requiere de la intervención humana. ¿Sí? Entonces, estos procesos nosotros podemos intervenir para llevarlos a cabo. El primero de ellos es por esqueje. Entonces, nosotros podemos tomar un tallo, ¿sí? Ponerlo ya sea en una botella, en un vaso con agua y dejarlo allí durante unas semanas, al cabo de las cuales va a producir unas raíces y de ellas va a florecer o a crecer una planta. Obviamente, pues tendremos que después trasplantarlo en tierra para que absorba los minerales que necesita para poder desarrollarse bien. El otro proceso es por injerto. Entonces, en el injerto, ¿qué es lo que se hace? Se cortan los tallos, ¿sí? Lateralmente de ciertas plantas y se van juntando con otro tipo de plantas. Miremoslo aquí en el gráfico. Entonces cortamos el tallo lateralmente y podemos insertarle tallos de otras plantas. Y resulta que allí van a nacer plantas con características tanto de la que original, ¿sí? Como de la que se le trasplantaron tallos. ¿Sí? Y de allí pues van a ser una planta nueva que producirá frutos. Lo curioso de esto es que esos frutos no van a poseer semillas. Y está la forma que se llama por acodo. Entonces en el acodo se entierra una parte de una planta adulta, aquí como lo vemos en el gráfico, ¿sí? De un tallo lateral y este posteriormente va a formar unas raíces. Y cuando ya empiece a crecer podemos cortar ese vínculo y nacerá una nueva planta. Todos estos tipos de reproducción asexual están explicados en videos que se encuentran en la descripción. El que quiera profundizar en el tema, le aconsejo puede ver esos videos y allí hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, vemos cómo crecen las fresas, ¿sí? Y otro tipo de plantas que se reproducen de esta forma. No los puse aquí en este video porque saldría muy extenso. Entonces, el que quiera profundizar, en la parte de descripción encontrará más información sobre el tema. Bueno, ¿qué actividad vamos a hacer? Pues obviamente vamos a interiorizar este video, ¿sí? Para que en clase podamos hacer una discusión, como siempre, poder llegar a conclusiones y llegar a concretar conceptos. Vamos a desarrollar el punto 2 de la página 37, es muy sencillo. Ese sí me lo envían, por favor, al correo. Y vamos a escoger una forma de reproducción asexual o vegetativa, que también se llama, y preparar para socializar en clase. Entonces, de todas las que vimos y de las que van a encontrar en la descripción, ustedes van a escoger una y de esa van a hablar en la clase. Pues hablaremos como siempre, pero ustedes me van a decir, profe, yo escogí este tipo de reproducción, consiste en tal y tal cosa, se lleva a cabo de tal y tal forma. Bueno, espero haya quedado esto comprendido y cualquier duda, pregunta, pues resolveremos en la clase. Muchas gracias.